En su primer vuelo en avión, ella se desesperó, agarró donde no debía, y el CEO millonario se enamoró. Antes de empezar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no te olvides de calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Julia apretaba el cinturón con tanta fuerza como si con eso pudiera salvar su vida entera. Las manos le temblaban y una gota de sudor le bajaba por la frente. Respiraba hondo, tratando de parecer tranquila, pero por dentro estaba en un pánico total. «Dios mío, ¿quién inventó que volar es seguro?», susurró, cerrando los ojos. «Esto es un tubo de metal. Volando, esto no es natural». Solo podía pensar que quizá había sido una pésima idea aceptar el traslado de trabajo. Mientras buscaba un chicle en su bolsa, la botellita de agua se le escapó y rodó por el pasillo. Se agachó para alcanzarla, pero el cinturón la detuvo. Al intentar desabrocharlo, también dejó caer toda la bolsa al suelo. «¡Ay, no!», murmuró agachándose de forma incómoda, tropezando con sus propias piernas. De repente, una voz grave y a la vez divertida sonó justo a su lado. «¿Necesitas ayuda? ¿O estás tratando de desarmar el asiento?». Julia levantó la mirada despacio, y casi se quedó sin aire. Un hombre increíblemente guapo, de esos que parecen sacados de la portada de una revista, estaba ahí, mirándola directamente y sosteniendo su botellita. Camisa blanca bien planchada, saco oscuro perfectamente ajustado, barba bien arreglada, cabello impecable, y ese aroma, en serio. ¿Qué perfume era ese? Trató de parecer natural, tomó la botellita y sonrió. «Gracias, es que el cinturón está un poco complicado, ¿sabe?». Él contuvo la risa. «Ajá, cinturón traicionero, pasa mucho», respondió, sentándose en el asiento justo al lado de ella. Cuando se dio cuenta de eso, Julia abrió mucho los ojos. «¿No?», pensó. «¿Aquí? ¿Justo a mi lado? ¿En serio, universo?». Su caos interior solo aumentaba. Trató de acomodarse el cinturón otra vez, pero jaló con demasiada fuerza y la hebilla le golpeó el brazo. «¡Ay!», soltó, encogiendo el brazo y fingiendo que no había pasado nada. Él la miró, levantó una ceja y sonrió de lado. «¿Todo bien? ¿O tengo que llamar a emergencias?», preguntó, con ese tono de quien claramente se está divirtiendo. «No, todo bajo control», respondió ella, poniéndose roja de inmediato. Sonó el aviso de despegue. Las turbinas comenzaron a hacer ese ruido que, en la cabeza de Julia, solo significaba una cosa: tragedia inminente. «Dios mío, no». Empezó a apretar los brazos del asiento, cerró los ojos, contuvo la respiración y juraba que ya sentía el avión caer, aunque ni siquiera había despegado todavía. Él lo notó y, entre divertido y un poco preocupado, comentó: «Tranquila, apenas estamos rodando hacia la pista. Ni siquiera hemos despegado». «Lo sé», respondió ella pálida, «pero ya estoy practicando el pánico». Él no pudo contenerse, soltó una risa corta, cruzó los brazos y se giró un poco hacia ella. «¿Primera vez volando?», preguntó. «Sí, y sinceramente espero que sea la última». Él le extendió la mano con una sonrisa que parecía calmar y provocar al mismo tiempo. «Arthur Sánchez». Ella la estrechó, algo nerviosa. «Julia Ramírez». El avión empezó a acelerar por la pista y la vibración aumentó. Julia, instintivamente, agarró el brazo del asiento, luego el cinturón, pero no sirvió de nada. Cuando el avión despegó y hubo una pequeña turbulencia, todo el cuerpo de Julia reaccionó. En ese instante soltó un grito ahogado, perdió por completo la noción y, por reflejo, agarró con fuerza la pierna de él. Solo que no era exactamente la pierna. Era un poco más arriba. Mucho más arriba. Por 2 segundos, el mundo entero quedó en silencio. Arthur abrió mucho los ojos. Miró su mano, luego la miró a ella y apenas pudo contener la risa. Julia se dio cuenta y deseó poder cavar un hoyo en el suelo del avión y enterrarse ahí mismo. «¡Ay, Dios mío!», soltó, retirando la mano de inmediato. «Perdón. Fue un reflejo. Dios mío». Arthur llevó la mano a la boca, tratando de no reírse, pero la situación era simplemente demasiado absurda. «Vaya», comentó con esa sonrisa de lado. «Por lo general, la gente pide permiso antes de eso». Julia llevó las 2 manos al rostro completamente roja. «Juro que fue por el pánico». Fue un reflejo», tartamudeó, sudando frío. Él soltó una carcajada divertida, ligera, sin ninguna mala intención. «Tranquila, creo que hoy no es el único cinturón que está apretado». Le guiñó un ojo. Julia cerró los ojos, conteniendo las ganas de desaparecer. «Me voy a morir, literalmente». Arthur la miró, cruzó los brazos, apoyó una mano en la barbilla y sonrió, observando cada reacción de ella. «Sabes, Julia,
Este va a ser un vuelo muy interesante. El avión se estabilizó, pero su corazón, definitivamente, no. Julia apretaba tanto el cinturón que parecía que iba a romperse la cadera. Tenía la cara roja, sudaba frío y sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Miraba por la ventana y, cada vez que el avión se movía, soltaba un pequeño gritito, tratando de no perder el control delante de Arturo. Pero cuando una nueva turbulencia hizo que el avión diera un ligero brinco, no lo pensó dos veces. Se quitó el cinturón de manera torpe, tropezó con sus propios pies y casi tiró su bolso de mano. Necesito aire, murmuró, levantándose tan rápido que casi se arrancó el cabello con el respaldo. Arturo, que la observaba con esa sonrisa divertida, arqueó una ceja, siguiéndola con la mirada mientras ella salía disparada por el pasillo del avión. ¿Está bien?, preguntó una señora que iba sentada en el asiento de adelante. Él se aguantó la risa. Creo que, no exactamente. Julia se fue directo al baño. Apenas entró, cerró la puerta y se apoyó en la pared, respirando hondo. Aquel espacio diminuto parecía aún más pequeño con la ansiedad que le estaba consumiendo. Tranquila, Julia, respira, solo 1 hora más, solo 1 hora y esto se acaba. Se repetía a sí misma, intentando calmarse. Afuera, Arturo miraba la puerta cerrada, con los brazos cruzados. La curiosidad era inevitable. ¿Estaría sintiéndose mal? ¿Se habría desmayado? ¿O simplemente estaba perdiendo la cabeza? Respiró hondo y dio 2 golpecitos suaves en la puerta. «Oye, ¿todo bien ahí dentro?», preguntó, conteniendo la risa. «Nada», golpeó otra vez. «Mira, si te sientes mal, puedo llamar a alguien». Silencio. Arturo frunció el ceño y tocó más fuerte, preocupado. En ese preciso momento el avión se movió otra vez. La puerta del baño se destrabó sola, se abrió de golpe, y él, que estaba apoyado, perdió el equilibrio y simplemente cayó dentro. «¡Ah!», gritó Julia. «¡Uy!». Arturo trató de sostenerse, pero ya era demasiado tarde. El espacio era tan pequeño que los dos quedaron, literalmente, pegados. Pecho con pecho, cara con cara, ninguno podía ni siquiera levantar los brazos sin chocarse. «¡Ay, caray!». Él trató de acomodarse, pero no había a dónde. «Perdón, no fue a propósito. El avión se movió, la puerta se abrió, y bueno, aquí estamos». Julia estaba tan nerviosa que parecía que iba a explotar. «¡Ay, Dios mío!», susurró, mirándolo directo a los ojos. El olor de él, ese perfume maravilloso, el calor de su cuerpo pegado al de ella, los ojos color café mirándola de cerca. Todo estaba fuera de control. Su cerebro parecía haberse ido de vacaciones. El silencio duró 3 segundos, hasta que ella soltó de golpe y sin filtro alguno. «¿Sabes qué? Mejor bésame de una vez. Si este avión se cae, por lo menos me muero feliz». Arturo abrió mucho los ojos por un segundo, luego sonrió de lado. «¿Estás segura?», preguntó con esa voz grave casi en susurro. «No, pero bésame de todos modos», y la besó. Arturo sostuvo su rostro con una mano y la acercó. El beso fue intenso, sorprendente y de alguna forma divertido. Era de esos besos que empiezan medio torpes, llenos de nervios, pero que enseguida se transforman en algo imposible de describir. Las manos de ella, sin saber dónde ponerse, terminaron en sus hombros, y las de él la sujetaron firme de la cintura, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellos. Era como si el avión, la turbulencia, el miedo, la gente allá afuera, todo simplemente hubiera dejado de existir. El olor de él, el contacto, el calor, el sabor. Todo hacía que Julia pensara que si el avión decidía caerse en ese momento, por lo menos estaría completamente satisfecha con aquella decisión impulsiva. Pero, como todo lo bueno dura poco, alguien golpeó fuerte la puerta. «Señores, ¿todo bien ahí?». Era la voz de la sobrecargo del otro lado. «Este baño es solo para una persona». Arturo y Julia se separaron al instante, con los ojos bien abiertos, respirando agitados, sin saber qué hacer. «Sí, todo bien, todo en orden», respondió Julia, tratando de sonar normal, pero con la voz totalmente temblorosa. Arturo se aguantó la risa, se acomodó el saco y abrió la puerta con cuidado. Al salir, la sobrecargo los miró con cara de sospecha, arqueando una ceja pero no dijo nada. Julia, por su parte, prácticamente corrió por el pasillo de regreso a su asiento, encogiéndose como si quisiera desaparecer. Arturo volvió enseguida, se sentó en su lugar, cruzó los brazos y la miró con esa sonrisa que mezclaba diversión, encanto y un toque de picardía. «Bueno», dijo él, «creo que este vuelo va a ser inolvidable». Julia no respondió. Se quedó en silencio, mirando por la ventana, con la cara ardiendo, el corazón acelerado y las manos temblando.
Cuando el avión aterrizó, se quitó el cinturón tan rápido que casi rompió la hebilla. Agarró su bolso y prácticamente huyó por el pasillo, esquivando a los pasajeros, ignorando todo y a todos. Arthur la observó, cruzado de brazos y con una sonrisa leve en el rostro. «¡Qué chica tan loca!», dijo, como quien apenas empezaba a divertirse con aquella historia. Lo que ella no sabía era que eso apenas comenzaba. Ya en el taxi, Julia miraba la ciudad por la ventana, tratando de convencerse de que ese nuevo comienzo sería maravilloso, o por lo menos sin momentos vergonzosos, diferente del vuelo. Respiró hondo, se acomodó los lentes y murmuró para sí misma: «Bien, nuevo trabajo, nueva ciudad, nueva vida, y ningún millonario ridículamente guapo que me haga perder la compostura». El chofer anunció que habían llegado. Julia miró el edificio alto donde se hospedaría, respiró hondo y bajó, siendo recibida con un abrazo muy fuerte. «¡Niña!», gritó Camila, su mejor amiga, corriendo hacia ella. «¡Estás aquí! ¡Por fin!». Camila era el tipo de persona que desbordaba energía. Cabello rizado, sonrisa fácil, habladora y divertida. Se conocieron en la universidad, se volvieron inseparables y ahora que Julia se había trasladado a la filial mexicana de la empresa, podrían volver a compartir techo. «Estoy viva, amiga». «Mal, pero viva», respondió Julia, soltando las maletas y devolviendo el abrazo. Camila la miró de arriba abajo. «¿Qué te pasa? ¿Tan feo estuvo el vuelo?». Julia se tapó la cara con las manos. «Amiga, no tienes idea de lo que pasó en ese avión». «¿Qué?». Abrió los ojos, sorprendida. «Te lo cuento luego», respondió, apretando los labios. «Ahora déjame intentar olvidarlo». Camila rió. «Está bien, pero que sepas que después quiero todos los detalles». Subieron, acomodaron las cosas rápido y pasaron el resto del día explorando la zona, poniéndose al tanto de todo y riéndose de cualquier cosa. Menos del vuelo, que Julia evitaba recordar. Por la noche, acostada en la cama, Julia miraba al techo, tratando de calmar la mente. Es solo un nuevo trabajo, nada más. Y sinceramente, ¿cuáles son las probabilidades de volver a ver a ese hombre? Cero, absolutamente cero. O al menos eso creía ella. El despertador sonó a las 7 de la mañana. Julia saltó de la cama, eligió una ropa elegante pero discreta, blazer azul, pantalón negro, blusa blanca, se acomodó el cabello, se puso un perfume suave y se miró en el espejo. Profesional, seria, capaz, y sobre todo, alguien que no anda abrazando desconocidos en los aviones. Camila la acompañó hasta el metro y le deseó suerte. «Demuéstrales de qué estás hecha, amiga». Julia respiró hondo, sonrió y se dirigió a la empresa. Al llegar, se quedó con la boca abierta. El edificio era enorme, moderno, todo de vidrio. En la recepción, una pared completa mostraba el nombre de la empresa en letras doradas: Sánchez Group, líder en tecnología, seguridad digital e innovación empresarial. La recibió una empleada muy amable, que la guió hasta la sala donde integrarían a los nuevos colaboradores. En el camino, Julia trataba de concentrarse, recordando que ese trabajo era una gran oportunidad. Todo lo que siempre quiso: estabilidad, crecimiento, una nueva vida. La sala estaba llena. Unos 15 nuevos empleados esperaban la presentación. Julia eligió un lugar al fondo, acomodó su libreta, su pluma y respiró hondo, nerviosa. Al poco tiempo, una mujer bien vestida, que parecía ser la gerente de recursos humanos, subió al estrado. «Buenos días a todos. Sean muy bienvenidos al Sánchez Group. Hoy haremos una breve presentación institucional y después nuestro CEO vendrá personalmente a darles la bienvenida». «¿CEO?», pensó Julia, acomodándose en la silla. Interesante». La mujer siguió hablando. «Nuestro CEO es conocido no solo por su capacidad y visión innovadora, sino también por estar siempre presente, supervisando de cerca todos los sectores de la empresa». Mientras hablaba, se abrió una puerta lateral, y justo en el momento en que Julia volteó a mirar, su corazón se detuvo. Ahí estaba él. Camisa blanca, blazer gris oscuro perfectamente alineado, zapatos impecables, cabello peinado con precisión, esa misma sonrisa un poco sarcástica y un paso firme, como quien tiene todo bajo control. Arthur Sánchez. Julia abrió los ojos, se quedó completamente paralizada, dejó caer la pluma al suelo y por un instante hasta olvidó cómo respirar. No puede ser», susurró. «Esto no está pasando». Él caminaba hacia el estrado, saludando a algunos empleados, sonriendo con naturalidad, hasta que sus ojos se cruzaron directamente con los de ella. Por un segundo, ambos se quedaron congelados. Arthur se detuvo en medio del camino, los ojos un poco abiertos, como si necesitara un momento para procesar lo que veía.
Luego se acomodó el blazer, carraspeó y ocultó el asombro con esa sonrisa discreta, mitad divertida, mitad provocadora. Julia, por su parte, tuvo un colapso interno. «Dios mío, él es el CEO, el del vuelo». «El del baño, el del...» pensaba desesperada mientras le sudaban las manos. Su cerebro se bloqueó. La mano le temblaba tanto que intentó tomar la pluma, pero se le escapó y volvió a caer al suelo. Al tratar de recogerla, empujó el bloc de notas, que terminó en el regazo de la persona de al lado. «Perdón, yo». Intentó acomodarse, tropezando con sus propias palabras, con su propio cabello, con su propio cuerpo. Básicamente, Arthur subió al escenario, respiró hondo y con ese tono seguro, elegante y absurdamente encantador, comenzó. «Buenos días a todos. Sean muy bienvenidos al Sánchez Group. Es un honor recibirlos en esta nueva etapa, donde a partir de hoy forman parte de nuestra historia». Mientras hablaba, trataba de concentrarse, pero inevitablemente sus ojos volvían a ella. Julia se dio cuenta y quería desesperadamente que el suelo se abriera. «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!», repetía mentalmente. «Esto no está pasando». Arthur continuó. «Somos una empresa que valora la innovación, la excelencia, pero sobre todo el talento de las personas. Y por eso estoy aquí, personalmente, para desearles no solo una trayectoria de éxito, sino también una experiencia increíble con nosotros». Hizo una pausa, respiró, cruzó discretamente los brazos y, como si no pudiera evitarlo, lanzó una mirada rápida hacia ella. Y apareció esa sonrisa de lado. Julia lo notó y se puso completamente roja. Está mirando, auxilio», pensó, cubriéndose el rostro con las manos, fingiendo que escribía algo, pero ni siquiera podía sostener bien la pluma. Arthur, disimulando con maestría, siguió. «Nuestra misión es crear soluciones que impacten positivamente la vida de las personas y de las empresas. Aquí valoramos a quienes marcan la diferencia, y estoy seguro de que muchos de ustedes en poco tiempo estarán liderando proyectos increíbles». Terminó su discurso, agradeció y antes de bajar del escenario, la miró directamente, sonrió de lado. El mismo gesto del avión y le guiñó discretamente. Guiñó. Julia abrió mucho los ojos. No hizo eso», pensó, casi entrando en combustión. «Yo necesito salir de aquí, necesito aire». Cuando terminó la presentación, todos empezaron a levantarse. Julia intentó mezclarse entre los compañeros, tomar sus cosas y salir lo más discretamente posible, pero al girar para salir, se topó de frente con él. «Hola, Julia», dijo Arthur, con ese tono grave y encantador. «Nos volvemos a encontrar. Qué coincidencia, ¿verdad?». Ella se quedó congelada. «¿Yo? Hola, yo, pues sí. Qué sorpresa», balbuceó mirando a cualquier parte menos a él. Arthur cruzó los brazos, bajó un poco el rostro, mirándola directamente a los ojos, y completó con esa sonrisa que ella ya conocía bien. «Bienvenida a la empresa. Esto va a ser muy interesante». Y entonces volvió a guiñar, y se fue, dejando a Julia parada en medio de la sala, sosteniendo la bolsa, el bloc de notas, la dignidad, o lo que quedaba de ella, y un solo pensamiento fijo. «Estoy perdida. Completamente perdida». El primer día de trabajo oficialmente había comenzado. Julia estaba en la sala de TI, rodeada de computadoras, cables, enrutadores y códigos, tratando, sin éxito, de concentrarse en las tareas del entrenamiento. El problema, simple. El problema tenía nombre, apellido y un saco que parecía hecho a la medida: Arthur Sánchez. Parpadeaba, miraba la pantalla, y ahí estaba él, en su cabeza. La sonrisa, la mirada, el perfume y el baño del avión. «Ay, Dios mío, concentración, Julia. Concentración», susurró, sacudiendo la cabeza como si eso pudiera borrar los recuerdos. Abrió un nuevo documento, intentó repasar los protocolos de seguridad de la red, pero no podía dejar de pensar en cómo su vida había dado un giro de 180 grados en las últimas 24 horas. Y como si el universo quisiera complicarlo aún más, no pasó mucho tiempo antes de escuchar una voz conocida en la puerta de la sala. «Con permiso». Ella se giró, y ahí estaba él. Arthur estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, esa sonrisa de lado que parecía prohibida de tan irresistible, y una expresión que mezclaba encanto, humor y provocación. «Solo pasé a ver», miró alrededor, fingiendo evaluar la sala. «Sí, la silla está cómoda». Julia casi resbaló de la silla. «¿La silla?», preguntó, con la voz algo temblorosa, acomodándose, llevándose el cabello detrás de la oreja y tratando desesperadamente de parecer natural. Él asintió, dando algunos pasos hacia adentro. «Sí, ya sabes, la silla, muy importante».
Si no está cómoda, afecta la productividad, el desempeño. Hablaba en serio, pero sus ojos delataban que aquello era una excusa tan obvia que hasta un niño la notaría. Julia respiró hondo, sonrió de lado y respondió, tratando de seguirle el juego. Bueno, creo que la silla está funcionando. Dio un pequeño golpecito en el respaldo. Hasta ahora no ha intentado tirarme al suelo. Arturo se aguantó la risa, cruzó los brazos de nuevo y fingió pensar. Perfecto. Eso es excelente. La seguridad laboral es lo primero. Por unos segundos los dos se quedaron mirándose como si todo el ambiente hubiera desaparecido. Y entonces él, como si se diera cuenta de que ya estaba tardando demasiado ahí, se acomodó y dijo: Bueno, ¿era solo eso? Continúa probando tu silla. Le guiñó un ojo y se fue, dejando a Julia con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Cuando él desapareció por el pasillo, ella se dejó caer hacia atrás en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, esto no es saludable, murmuró riendo de puro nervio. Pero entonces le vino un pensamiento, uno que en cualquier situación normal habría descartado de inmediato. Pero, bueno, nada en su vida había sido muy normal en los últimos días. Miró la pantalla de la computadora, luego el módem de la sala, después miró la computadora del director, que estaba conectada a la misma red. Y sí, mordió su labio mirando a los lados, solo, hablando hipotéticamente. ¿Y si desconecto el internet de su computadora? Solo para ver si... Bueno, aparece otra vez. Por algunos segundos trató de convencerse de que eso sería completamente irresponsable, infantil y sin sentido. No, es una locura. Soy profesional, esto es serio, tengo que concentrarme, enfocarme, construir mi carrera aquí. Pero entonces recordó su sonrisa, esa mirada, la forma en que le dijo la silla está cómoda, y listo. Ya tenía el dedo en el teclado. Tecleó unos comandos rápidos, entró al panel de red y con una simple línea de código, desconectó el acceso a Internet de la oficina de presidencia. Listo. Ni estuvo tan difícil, dijo cruzándose de brazos mientras una sonrisa traviesa aparecía en su cara. Ahora, vamos a ver si su silla también funciona bien. No pasaron ni 2 minutos. Sonó el teléfono de la sala de sistemas. Julia, con el corazón latiendo a 1000, respiró hondo, se acomodó y contestó intentando sonar lo más profesional posible. Soporte técnico, buenos días. Habla Julia. La voz de él del otro lado sonaba tan seria que por un momento creyó que de verdad estaba molesto. Julia, no tengo conexión. ¿Podrías revisarlo? Claro, señor, respondió, mordiendo el labio para no soltar la risa. Voy para allá. Colgó, tomó su laptop, una pequeña maleta de herramientas, que ni necesitaba en realidad pero ayudaba con el dramatismo, y se dirigió a su oficina. Mientras caminaba, repetía en su mente: profesional, sé profesional, sé profesional. Cuando tocó la puerta de la oficina de presidencia, escuchó el respondía: adelante. Abrió la puerta y ahí estaba él. Arturo estaba sentado detrás de ese enorme escritorio lleno de documentos, con 2 monitores apagados, obviamente sin internet, y, en cuanto la vio, apoyó la barbilla en la mano, fingiendo estar seriamente molesto. Buenos días, dijo él cruzando los brazos. Parece que tenemos un problema muy grave aquí. Julia aguantó la risa, respiró hondo y respondió, acomodándose los lentes. Sí, me informaron que su conexión se cayó. Puso cara de preocupación mientras dejaba la maleta sobre la mesa. Esto es muy grave. Arturo se levantó, metió las manos en los bolsillos y empezó a caminar lentamente por la sala, mirándola con cara divertida. Gravísimo, respondió. Imagínese, un director sin internet. ¿Cómo voy a dirigir toda una empresa sin saber si el café de la cafetería está bueno hoy? Julia no pudo contenerse. Soltó la risa. Cierto, una pérdida irreparable para la economía del país. Él se apoyó en la mesa, cruzó los brazos y la miró fijamente. Y bien, señorita especialista, ¿cuál es el diagnóstico? Ella abrió la laptop, fingió teclear algo y respondió, pues, parece que ocurrió una falla misteriosa, extremadamente específica, que afectó solo su computadora. Lo miró conteniendo la risa. ¿Qué cosa, no? Arturo arqueó una ceja. Qué curioso. ¿Solo? La mía. Sí, muy curioso, respondió ella, mordiéndose el labio, casi riendo. Se miraron por unos segundos. Una de esas miradas que dicen 1000 cosas sin necesidad de palabras. Entonces Arturo dio 2 pasos, quedando peligrosamente cerca de ella y preguntó, con esa voz entre ronca y divertida. Dime una cosa, Julia. ¿Esa falla tiene nombre y apellido? El corazón de ella se aceleró. Las manos le temblaban levemente sobre el teclado.
Trató de mantener la compostura, respiró hondo y respondió, levantando la mirada. Tal vez sea solo una falla del destino. Arturo se aguantó la risa, negó con la cabeza, soltó una carcajada baja y volvió a sentarse en su silla. Eres sorprendente, dijo, cruzando los brazos, y muy peligrosa para mi sistema. Julia terminó de arreglar el problema, que claro, ella misma había causado. Reconectó la red, cerró la laptop y sonrió. Listo, todo funcionando. Qué lástima, respondió él levantando una ceja. Me gustó tu visita. Ella se sonrojó de inmediato, tomó la maleta y se acomodó el bolso en el hombro. Bueno, cualquier problema, puede avisarme, dijo, casi tropezando con sus propias palabras. Arthur se levantó, le abrió la puerta y, antes de que ella saliera, comentó en voz baja, pero lo suficientemente claro para que ella escuchara. Creo que mi silla también necesita una inspección. Julia se puso roja de pies a cabeza, sonrió con incomodidad y salió casi corriendo por el pasillo. Cuando volvió a la sala de té, se dejó caer en la silla, se cubrió el rostro con las manos y murmuró, riendo de nervios. Esto no está pasando. No puede estar pasando. Pero sí estaba pasando. Y, en el fondo, ella sabía que eso era solo el comienzo. El sol ni siquiera había salido por completo cuando Julia ya iba camino a la empresa. La Ciudad de México parecía despertar poco a poco, con los autos empezando a llenar las calles, los vendedores montando sus puestos y el olor a café invadiendo las esquinas. Hoy todo va a estar tranquilo, susurró para sí, ajustando la correa del bolso. Nada de caídas de internet planeadas. Nada de CEOs irresistibles. Solo trabajo, enfoque, profesionalismo. Repetía eso como un mantra mientras subía los escalones del edificio del Sánchez Group, decidida a mantener la concentración. Llegó temprano, antes que la mayoría del equipo, se puso los audífonos, encendió la computadora y comenzó a revisar los reportes del día anterior. Pero algo estaba raro. El sistema estaba más lento de lo normal. Algunas carpetas tardaban en abrir. Reportes que usualmente cargaban en segundos se congelaban en la pantalla. Julia frunció el ceño, se quitó los audífonos y se acercó al monitor. «Qué raro», murmuró. Intentó reiniciar una de las conexiones, pero nada. Lentitud. Archivos que desaparecían, códigos desordenados. De pronto, apareció una notificación roja en la esquina inferior de la pantalla. Acceso no autorizado detectado. Intrusión en el servidor principal. Julia abrió los ojos de par en par. Su cuerpo entero se tensó de inmediato. No, esto no puede ser real. Comenzó a teclear frenéticamente, revisando los registros de acceso. Las líneas de código pasaban por la pantalla a una velocidad impresionante. Paquetes de datos estaban siendo copiados, información confidencial, contratos, datos financieros, códigos de seguridad. Todo estaba siendo atacado. Miró a su alrededor. Ninguno de sus compañeros en TI parecía haberse dado cuenta aún. De hecho, muchos ni siquiera habían llegado. Sin perder tiempo, se levantó y corrió hasta la oficina del supervisor. «Señor, tenemos una intrusión muy grave en el sistema», dijo sin aliento. Él, un poco distraído, la miró sin entender del todo. «¿Cómo? ¿Algún virus?» «No», respondió ya regresando a su lugar. «Es un ataque de hackers. En tiempo real está entrando a nuestros servidores principales. Si no hago algo ya, podemos perderlo todo». El supervisor se alarmó. «Llama a los analistas de seguridad, yo avisaré a la dirección». Pero Julia no podía esperar. Cada segundo que pasaba, los hackers avanzaban más. El firewall estaba siendo derribado, los antivirus superados como si no existieran. «No. Esto no va a pasar en mi red», dijo entre dientes. Abrió 3 terminales al mismo tiempo. Tecleaba tan rápido que parecía que sus dedos tuvieran vida propia. Su mente iba a 1000 por hora. Primero creó una barrera de contingencia, un bloqueo de emergencia justo en el punto por donde habían entrado los intrusos. Luego aisló los servidores comprometidos, cerrando las puertas de acceso remoto. Pero ellos no se rendían. Trataban de abrir nuevas brechas, usando otros puertos, protocolos alternativos. «Ah, ¿son buenos? Pero no mejores que yo», murmuró, concentrada. Implementó un ciclo de respuestas falsas, enviando datos corruptos de regreso a los atacantes. Al mismo tiempo comenzó a rastrear el origen del ataque, cruzando direcciones IP, ocultando la red propia, redirigiendo los comandos maliciosos a servidores externos. En la pantalla, líneas y más líneas de código se superponían. Cada alerta hacía que su corazón se acelerara, pero no podía ni por un segundo dejar que el pánico la dominara. De repente, escuchó pasos rápidos en el pasillo. «¿Qué está pasando?» Era la voz de Arthur,
firme, preocupada. Entró en la sala justo en el momento en que veía la enorme cantidad de notificaciones rojas en los monitores del equipo. «Invasión», respondió uno de los supervisores. «Una invasión muy seria», añadió otro. Arthur miró a todos, tenso. «¿Alguien ya está a cargo de esto?» Antes de que pudieran responder, Julia, sin apartar los ojos de la pantalla, dijo: «Ya lo tengo bajo control». Él la miró, y por un segundo se quedó as. Julia parecía otra persona, concentrada, seria, con una expresión que mezclaba enfoque absoluto, pensamiento rápido y determinación. Sus dedos no paraban de moverse. La laptop estaba conectada al servidor de la empresa, 3 ventanas abiertas, un código corriendo del lado derecho, una búsqueda de rastreo del lado izquierdo y un panel de firewall al centro. Respiraba hondo a cada segundo, actualizando el código, redirigiendo amenazas, cerrando accesos, creando bloqueos temporales. «El ataque viene de 3 fuentes diferentes», explicó mientras tecleaba. 2 de Europa, 1 de Asia. Están intentando derribar nuestros firewalls y extraer datos de los servidores de contratos y del área financiera. Arthur cruzó los brazos, se acercó y se quedó observando cada movimiento de ella. «¿Ya aislaste los servidores principales?», preguntó, casi en automático, aunque sabía que era una pregunta demasiado técnica incluso para la mayoría de su equipo. «Sí, pero están creando un espejo falso», respondió sin siquiera mirarlo. «Están intentando acceder por un proxy inverso. Si no lo bloqueo ahora, copian todo». Arthur quedó impresionado. No solo entendía perfectamente lo que estaba pasando, sino que estaba manejando la situación como una profesional de altísimo nivel. En realidad, muy por encima del promedio. Tecleó más rápido, hizo una pausa, respiró, miró una línea de código y soltó. «¿Pensaron que podían jugar en mi red? Pues a ver si aguantan esto». Dio clic, ejecutando el script de contraataque. En ese instante, una de las ventanas mostró acceso denegado, intrusión bloqueada, transferencia interrumpida. Y enseguida las otras 2, conexión caída, firewall restablecido, rastreo completo, datos de origen identificados. Julia sonrió, respiró hondo y finalmente dio por terminado el ataque. El silencio llenó la sala por unos segundos. Todas las miradas estaban en ella. Arthur se quedó varios segundos mirándola, procesando todo, hasta que soltó: «Eso fue increíble». Ella se quitó los lentes, lo miró, se acomodó el cabello y respondió, algo apenada: «Solo era hacer lo que se tenía que hacer». El supervisor negó con la cabeza, aún sorprendido. «Salvaste, literalmente, a la empresa. Si hubieran logrado copiar esos contratos, serían miles de millones perdidos». Arthur entonces cruzó los brazos, se recargó en la mesa junto a ella y la observó, casi hipnotizado. Por unos segundos olvidó por completo que estaban en medio de un problema gravísimo. Solo podía pensar en una cosa: además de hermosa, es genial. Su mirada se suavizó, esa sonrisa de lado volvió y sin pensarlo comentó: «Si hubiera sabido que eras este tipo de peligro, te habría contratado antes». Julia se quedó sin saber qué decir. Sonrió, bajó la mirada, se acomodó los lentes y respondió: «Bueno, creo que para eso está el soporte técnico, ¿no?». Arthur rió, negó con la cabeza y contestó: «Definitivamente, eres mucho más que eso». Los demás empleados, que antes estaban tensos, empezaron a relajarse, sonriendo y aplaudiendo discretamente el trabajo de ella. Julia se levantó, acomodó la silla, respiró hondo y volvió al sistema, comenzando a registrar el informe del ataque, como si todo aquello fuera solo un día más. Arthur, por su parte, cruzó los brazos, la observó unos segundos más y pensó: «Esta mujer va a acabar conmigo». El sol de la mañana iluminaba la imponente fachada de cristal del Sánchez Group, mientras Julia entraba al edificio, acomodándose el gafete en el cuello, decidida a vivir un día tranquilo, o al menos más tranquilo que los últimos. Después del ataque cibernético que ella logró bloquear casi sola, Julia se convirtió en el tema de todos los pasillos de la empresa. Todos hablaban de la chica de TI que salvó miles de millones. Y claro, ese tema también llegó hasta Arthur Sánchez. De hecho, principalmente hasta Arthur. Desde aquel episodio, Arthur parecía aún más presente. A veces pasaba por su sala con cualquier pretexto. A veces cruzaba su camino en el pasillo, siempre con esa sonrisa de lado que hacía que su corazón latiera más rápido. «Tranquila, Julia. Concéntrate en el trabajo», repetía para sí misma, acomodándose los audífonos y comenzando otro día de mantenimiento de sistemas y reportes de seguridad. Pero, ese día, algo diferente estaba pasando.
Allá arriba, en la oficina de presidencia, Arthur estaba completamente concentrado, mirando la pantalla de su laptop, navegando en páginas de agencias de traducción y suspirando de frustración. No, esta tampoco, murmuraba, pasando los ojos por decenas de currículums. ¿Cómo es posible? Ninguna sirve, ninguna. El problema era claro. Al día siguiente, Arthur tendría una reunión crucial con inversionistas alemanes. Un contrato multimillonario estaba en juego, y la comunicación debía ser perfecta. Después de todo, no era solo traducir palabras, sino entender términos técnicos, negociaciones comerciales, cláusulas contractuales. Él revisaba la lista de traductores especializados, analizaba portafolios, leía comentarios, y nada parecía lo suficientemente bueno. Ninguno le daba confianza, ninguno. Esto me está volviendo loco. Se pasó la mano por la cara, frustrado. Y como si el universo quisiera bromear, justo en ese momento sonó su teléfono. «¿Sí?», contestó en automático. Era su asistente avisando que una de las agencias había cancelado a último momento. «Perfecto, maravilloso, excelente», respondió, colgando y respirando hondo mientras cerraba la laptop. Se recargó en la silla, cruzó los brazos y miró al techo, pensando. «Ok, tranquilo, tiene que haber una solución». Se quedó unos segundos ahí pensando hasta que miró el reloj. Fin de la jornada. Tal vez una caminata rápida hasta el área de sistemas le aclararía la mente. Se levantó, se acomodó el saco y como quien no quiere la cosa, tomó el elevador y bajó al piso donde, por pura coincidencia, estaba la sala de soporte técnico y donde estaba ella, Julia. Cuando se acercó a la puerta, antes siquiera de tocar, escuchó una voz conocida desde adentro. «Nein, das ist nicht korrekt. Du musst den Router zurücksetzen und dann noch einmal versuchen», decía Julia, con una pronunciación absolutamente impecable. Arturo se detuvo, frunció el ceño. «Espera, ¿eso es? ¿Alemán?», susurró apoyándose en la pared tratando de escuchar mejor. Dentro de la sala, Julia hablaba por teléfono, riendo y hablando de manera completamente fluida. «Ja, genau. Wenn das nicht funktioniert, ruf mich später zurück, ¿ok? Christian, bis dann». Colgó, sonriendo, y volvió su atención a la computadora. Fue entonces cuando notó una sombra en la puerta. Levantó la mirada, y ahí estaba él. «¿Arturo?», preguntó, medio sorprendida, medio sin entender. Él dio 2 pasos hacia adentro, cruzó los brazos y la miró arqueando una ceja. «Julia, ¿tú hablas alemán?». Ella parpadeó, se acomodó los lentes y respondió, con una ligera sonrisa. «Ah, sí, hablo». Arturo cruzó los brazos, se apoyó en el marco de la puerta y preguntó, entre intrigado y encantado. «¿Y puedo saber cómo es que una técnica de sistemas aquí en la empresa habla alemán así, tan fluido?». Julia rió, un poco apenada, se acomodó el cabello y explicó. «Bueno, cuando era más joven, mi prima y yo decidimos tomar cursos de idiomas juntas. Alemán, inglés, y para no olvidarlo, nos acostumbramos a hablar en esos idiomas hasta hoy, sobre todo en llamadas y mensajes. Ya es algo automático para nosotras». Arturo se quedó en silencio unos segundos, mirándola como si estuviera procesando la información. Luego, poco a poco, una sonrisa empezó a dibujarse en su rostro. «Esto es perfecto». «¿Perdón?», preguntó ella, frunciendo el ceño. Él se enderezó, cruzó los brazos detrás de la espalda, respiró hondo y, con ese tono seguro y decidido que era casi su marca registrada, anunció. «¿Te vienes conmigo a Alemania?». Julia parpadeó, pensando que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?». «Mañana», confirmó él sonriendo. «Tengo una reunión sumamente importante con inversionistas alemanes. Y ahora, acabo de encontrar a la traductora perfecta». Ella abrió mucho los ojos, se quedó sin reacción unos segundos y cuando entendió lo que acababa de decir, casi se resbaló de la silla. Espera, ¿hablas en serio? O sea, ¿en serio de verdad? ¿Alemania? ¿Mañana?». «Muy en serio», confirmó él, cruzando los brazos y sonriendo como si fuera lo más natural del mundo. «Eres fluida, conoces los términos técnicos, sabes cómo funciona la empresa. Eres perfecta para esa reunión». Julia se agarró de la mesa para no desmayarse. Otra vez en un avión, con él, auxilio. Pensó casi entrando en pánico. Trató de disimular el nerviosismo con una sonrisa temblorosa. «Mira, yo me siento muy honrada, de verdad, pero no sé si, es decir, nunca he hecho un viaje así por trabajo». Arturo, con ese estilo tan tranquilo, dio unos pasos, se puso frente a ella y respondió, mirándola directo a los ojos. «Julia, confío en ti. Y no es solo porque hables alemán, es porque eres sumamente competente. Ya lo demostraste cuando salvaste esta empresa de un ataque que pudo haber costado miles de millones.
¿Y ahora? Puedes ayudarme a cerrar un contrato que asegurará el futuro de esta empresa por años. Ella respiró hondo, lo miró, sintió que el corazón le latía a 1000 y, bueno, sabía que no había forma de decir que no. Está bien, yo voy. Arturo sonrió, satisfecho. Perfecto. Prepara tus cosas. El vuelo es mañana, a las 8 de la mañana. Julia casi se desmaya solo de escuchar la palabra vuelo. Otra vez. Avión. Con él. El universo está jugando conmigo, pensóme, llevándose la mano a la frente, respirando hondo, tratando de no perder la cabeza. Pero, en el fondo, una parte de ella sonreía. Porque aunque no lo admitiera, le estaba encantando esta locura. El reloj del aeropuerto marcaba exactamente las 7 de la mañana cuando Julia llegó a la puerta de embarque. Llevaba una maleta de mano, un bolso cruzado al hombro y una expresión que mezclaba nerviosismo, ansiedad y un poco de pánico. Todo está bien, repetía para sí misma, caminando de un lado a otro. Es solo un vuelo, de más de 10 horas, hasta otro continente, con el CEO más guapo del planeta, sin presión alguna. Cuando vio a Arthur llegar, el corazón le dio ese viejo brinco. Él venía caminando con ese aire seguro, elegante, camisa perfectamente planchada, saco negro y esa sonrisa tranquila, como si tuviera el mundo bajo control. «Buenos días», dijo él, sonriendo mientras se acercaba. «¿Lista?» Julia acomodó la correa del bolso, respiró hondo y trató de parecer firme. «Lista, más o menos. Los aviones y yo todavía no nos llevamos muy bien». Arthur contuvo una risa, la miró con esa expresión de quien encuentra eso simplemente encantador y respondió. «Tranquila, esta vez estoy aquí, y te prometo, no habrá ningún baño involucrado». Julia abrió los ojos, se sonrojó de inmediato y se tapó la cara con las manos. «Por favor, no me recuerdes eso». Él soltó una risa corta, divertida, y amablemente tomó su maleta. «Vamos, hay que embarcar». Dentro del avión, Julia se sentó junto a la ventana, como la vez anterior. Y claro, Arthur se sentó a su lado. Ella se abrochó el cinturón, cruzó los brazos y se quedó mirando fijamente hacia el frente, respirando hondo. El momento del despegue se acercaba y el pánico empezaba a apoderarse de ella. Todo está bien. Solo es un avión volando a miles de metros de altura, supernatural», susurró apretando su pierna. Arthur lo notó, se giró hacia ella, apoyó el brazo en el descansabrazos y la miró sonriendo. «Esta vez, las manos se quedan en la silla, ¿de acuerdo?» Julia abrió los ojos, lo miró, luego miró su propia mano, luego lo miró otra vez, y respondió, aguantando la risa. «De acuerdo, en la silla. Solo en la silla». Él se rió, tomó su mano, que estaba apoyada en el brazo de la silla, y la apretó suavemente. «Tranquila, todo va a salir bien». El avión empezó a tomar velocidad en la pista. Julia apretó el cinturón, se aferró tan fuerte al descansabrazos que parecía querer arrancar el cuero, cerró los ojos y contuvo la respiración. Arthur a su lado solo la observaba, conteniendo la risa, encontrando todo absolutamente encantador. Cuando el avión por fin se estabilizó en el aire, ella abrió los ojos, respiró hondo y se dio cuenta de que todo estaba bien. Miró hacia un lado, vio a Arthur sonriéndole y no pudo evitar sonreír también. «¿Ves?», dijo él, «sobrevivimos». «Sí, por ahora», respondió, acomodándose el cabello y soltando lentamente las manos de la silla. El resto del vuelo fue mucho más tranquilo. Platicaron, vieron películas, compartieron algunas risas, dividieron un postre y en varios momentos olvidaron por completo que ese era un viaje de trabajo. Pero el verdadero reto apenas comenzaba. Al llegar a Alemania fueron directo al hotel, se dieron una ducha rápida y enseguida se dirigieron a la sede de los inversionistas. El edificio era enorme, elegante, todo de vidrio, ubicado justo en el centro de Frankfurt. Julia llevaba una carpeta con los documentos de la empresa y respiraba hondo a cada paso. Arthur caminaba a su lado, impecable, confiado, y de vez en cuando la miraba y decía, «Todo está bien, lo vas a hacer excelente». Entraron a la sala de juntas. Una mesa gigante, 10 inversionistas sentados, todos alemanes, todos muy serios, con esa expresión típica de quienes están ahí solo por negocios y nada más. Uno de ellos se levantó, saludó a Arthur con un apretón de manos firme y, en alemán, dijo, «Bienvenido. Estamos ansiosos por escuchar su propuesta». Arthur miró a Julia. Ella respiró hondo, se acomodó los lentes y respondió con una pronunciación impecable. «Es un placer estar aquí. Agradecemos la oportunidad y queremos presentar una propuesta que creemos que será beneficiosa para ambas partes».
Los ojos de los inversionistas se abrieron de inmediato, sorprendidos. Se miraron entre ellos. Arthur notó eso y sonrió de lado, con orgullo. Julia abrió la carpeta, colocó los informes sobre la mesa y además de traducir cada palabra que decía Arthur, explicaba, complementaba, daba detalles técnicos de los procesos de la empresa, presentaba soluciones, anticipaba dudas y lo hacía todo con tanta claridad, seguridad y elegancia que poco a poco los inversionistas empezaron a relajarse, a sonreír y a mostrar un interés cada vez mayor. La presentación, que debía durar 1 hora, se extendió casi 2, de tan buena conexión que Julia logró crear con ellos. Al final, uno de los directores, el más serio de todos, se levantó, estrechó la mano de Arthur y dijo sonriendo, «Es la propuesta mejor presentada que hemos visto. Y su traductora es excepcional». Arthur sonrió, miró a Julia y respondió en inglés para asegurarse de que ella entendiera. «Estoy completamente de acuerdo. Firmaron el contrato ahí mismo. Un contrato multimillonario que aseguraría el crecimiento de Sanchez Group por los próximos años». Al salir del edificio, Arthur tomó a Julia por los hombros, la miró directo a los ojos y dijo, «Tú estuviste perfecta, absolutamente perfecta». Ella se sonrojó, sonrió, se acomodó los lentes y respondió, algo tímida, «Yo solo hice mi trabajo». «No, Julia, hiciste mucho más que eso». Por unos segundos solo se quedaron mirándose, hasta que Arthur respiró hondo, miró al cielo y preguntó, «¿Tienes hambre?» «Un poco». «¿Por qué?» Él sonrió. «Porque creo que te mereces una cena especial». El restaurante elegido estaba en la cima de un edificio, con una vista espectacular de la ciudad iluminada. Una mesa en la terraza, copas brillando bajo la luz de las velas y una música suave de fondo creaban un ambiente que Julia jamás olvidaría. «Wow», dijo ella, mirando a su alrededor. «Esto es increíble. Bueno, es lo mínimo después de lo que hiciste hoy. Cenaron, conversaron, rieron, y poco a poco ese ambiente de trabajo desapareció. Lo que quedó eran solo ellos dos, Arthur y Julia. Dos personas que por alguna razón que ninguno de los dos sabía explicar muy bien, parecían estar conectadas de una forma inexplicable. Después del postre, Arthur guardó silencio por unos segundos, mirándola fijamente. Julia lo notó y con el corazón acelerado preguntó, «¿Qué pasa?» Él se acercó un poco, apoyó los brazos sobre la mesa y respondió con esa voz más baja, más suave, más intensa. «Desde aquel vuelo no he podido dejar de pensar en ti». El corazón de ella latió con fuerza. Abrió la boca para responder, pero no tuvo tiempo. Arthur sujetó delicadamente su rostro con una mano y sin dudarlo se inclinó y la besó. Esta vez no fue como en el avión. No hubo pánico, ni excusas, ni el si el avión cae. Fue un beso intenso, lleno de deseo, lleno de todo lo que había quedado guardado entre ellos desde aquel primer encuentro. Las manos de él sujetaban su cintura, las de ella se apoyaron en su pecho. Todo el mundo pareció desaparecer. Solo existían ellos dos. Cuando se separaron, Julia seguía con los ojos cerrados, respirando hondo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Arthur sonrió, apoyó su frente en la de ella y dijo, en voz baja, «Esto estaba pendiente desde aquel vuelo». Julia rió, le sostuvo el rostro entre las manos y respondió, «Sí, creo que sí». Y, por primera vez desde que todo aquello comenzó, no quería huir. El avión aterrizó suavemente en Ciudad de México, y Julia soltó un largo suspiro, mezcla de alivio y nostalgia. Por más increíble que hubiera sido el viaje a Alemania, y sinceramente jamás olvidaría esos días, nada se comparaba con la sensación de estar de vuelta en su país, en su rutina, o al menos algo cercano a eso. Pero, al mirar discretamente a Arthur, que estaba sentado a su lado, sonriendo de esa manera tan encantadora y tranquila, una cosa quedó muy clara. Nada volvería a ser como antes. No hablaron mucho durante el vuelo de regreso. Después de la cena, y del beso inolvidable en el restaurante, parecía que una tensión diferente se había instalado entre ellos. No una tensión mala. En realidad, una tensión buena, casi eléctrica, como si los dos estuvieran procesando todo lo que estaba pasando. Al llegar al vestíbulo del aeropuerto, recogieron las maletas y por unos segundos solo se quedaron mirándose, como quien no sabe muy bien cuál debería ser el siguiente paso. Entonces, empezó Arthur, acomodándose el saco. «Nos vemos mañana, en el trabajo». Julia sintió, tratando de parecer natural, aunque sentía el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Sí, mañana, en el trabajo», respondió acomodándose la correa del bolso. Por un segundo él pareció a punto de decir algo, pero se contuvo.
Solo sonrió, hizo ese discreto gesto de cabeza y se dio la vuelta, caminando hacia la salida, con ese andar seguro que ella ya conocía bien. Julia se quedó ahí mirándolo hasta que desapareció entre la multitud. «Auxilio», susurró para sí misma. «Estoy perdida, completamente perdida». Al día siguiente, Julia se despertó más temprano que nunca. Se arregló, eligió una ropa un poco más, digamos, neutra. Nada de escotes, nada de falda corta ni tacones altos. Saco, pantalón de vestir, cabello recogido y cero maquillaje llamativo. Hoy solo soy una profesional», dijo mirándose al espejo. «Solo eso. Profesional». Pero claro, el universo tenía otros planes. Al entrar al edificio de Sánchez Group, notó de inmediato que las cosas estaban diferentes. Los compañeros de la recepción la miraron, sonrieron de lado. Dos empleados que pasaban por el pasillo intercambiaron miradas y contuvieron algunas risas. Incluso el guardia de seguridad de la entrada, que casi nunca le sonreía a nadie, la saludó con una sonrisa un poco más amplia de lo normal. «Ok, esto es cosa de mi cabeza», pensó, apretando el gafete contra su pecho. «Es paranoia». Llegó a la sala de sistemas, encendió la computadora, abrió los programas y trató de verdad de concentrarse. Pero claro, no pasaron ni 10 minutos. Pop, una notificación apareció en la pantalla. Mensaje interno. «Arturo Sánchez, buenos días, Julia. ¿La silla está cómoda hoy?» Ella abrió los ojos, la boca se le abrió sola, sin querer. «No, no puede ser», murmuró aguantando la risa. Respiró hondo, respondió, intentando parecer indiferente. «Hasta ahora se está portando bien». 3 segundos después, otra notificación. «Perfecto. Me avisas si empieza a darte problemas, porque entonces te invito a usar una de las sillas de la presidencia». Julia se tapó la boca con la mano, cerró los ojos y rió, moviendo la cabeza. «Esto no es real. Esto no es real», respondió rápido. «Muy generoso de su parte, señor, pero creo que puedo sobrevivir con la mía, por ahora». Del otro lado, Arturo casi soltó la carcajada mirando la pantalla. No se aguantó y contestó. «A cualquier señal de emergencia me llamas. Atención VIP». Julia simplemente cerró la ventana del chat, respiró hondo, pero la sonrisa no se le quitaba del rostro. Y así fueron los días que siguieron. En la oficina todo parecía más divertido. Se cruzaban miradas discretas en las reuniones, mensajes internos llenos de bromas. Arturo inventaba excusas ridículas para pasar por su sala. «Solo vine a ver si la red está funcionando», decía mirándola directo a los ojos. «Está funcionando», respondía ella, cruzando los brazos, aguantando la risa. «Perfecto». Solo estaba revisando, y se iba con esa sonrisa traviesa en la cara. Julia, por su parte, tampoco se quedaba atrás. Un día le puso en su computadora un aviso falso que parpadeaba en la pantalla. Su sistema detectó una falla, necesita llamar a Julia inmediatamente. Arturo miró la pantalla, se aguantó la risa, salió de su oficina y fue directo a sistemas. Entonces, se cruzó de brazos en la puerta. «Mi computadora te está pidiendo», ella arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿De verdad? Vaya, qué raro». «Mucho», respondió él con esa media sonrisa. «Parece que se está mal acostumbrando». Los dos se aguantaban la risa, pero quien pasaba por el pasillo definitivamente no era ciego. Y como los chismes viajan más rápido que la luz, no tardó mucho en que toda la empresa empezara a sospechar que ahí estaba pasando algo. En el café, en la recepción, en los pasillos. La gente se miraba, susurraba, fingía ver el celular, pero claramente estaba pendiente de cada paso, cada sonrisa, cada mirada entre ellos. Incluso en el comedor, 2 empleados del área de finanzas cuchicheaban. «¿Viste?». Volvió a pasar por sistemas otra vez. 5ª vez solo hoy. Y ojo, sonriendo. «Eso no es mantenimiento de red, eso es otra cosa». En la sala de marketing lo mismo. «¿Tú crees que está pasando algo?». «Clarísimo. Y viste cómo ella lo mira, ¿no?». «Y cómo él la mira a ella. Por Dios, eso no es solo una mirada, es prácticamente una declaración silenciosa». Hasta en la recepción, el guardia le comentó a la recepcionista. «¿Viste la sonrisa del jefe hoy? Nunca lo había visto así». «Amor, eso tiene nombre», respondió ella, cruzándose de brazos toda segura. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son tan sencillas. Por más que se estuvieran divirtiendo, conociéndose, provocándose y sí, enamorándose un poquito más cada día, había una realidad tocando la puerta. Arturo era el CEO, el dueño de la empresa, el jefe de todos, y Julia era una empleada del área de sistemas. Ambos sabían que eso no pasaba desapercibido, que por más que fingieran que no, la gente los estaba observando, comentando, y que tarde o temprano eso podría traer problemas.
Esa tarde, mientras ella terminaba un reporte, la ventana de mensajes internos volvió a parpadear. Mensaje: necesitamos hablar. El corazón de ella se aceleró. Eso nunca es bueno, pensó. Respondió, tratando de sonar casual. ¿Ahora? Arturo, en cuanto puedas, en mi oficina. Julia respiró hondo, se acomodó la blusa, se pasó la mano por el cabello y se levantó, tratando de parecer lo más natural posible. En el camino notó algunas miradas curiosas, algunas sonrisas disimuladas e incluso escuchó un susurro rápido. Ahí va ella. Tocó la puerta de la presidencia. Adelante, respondió la voz de él. Cuando entró, encontró a Arturo de pie, mirando por la ventana de espaldas con las manos en los bolsillos. Él se giró, cruzó los brazos y la miró por unos segundos. Una mirada seria, pero no dura. Una mirada llena de cosas que no se decían. Necesitamos. Empezó, pero se detuvo, respiró hondo. Julia. ¿Yo? Ella se quedó en silencio, esperando. Esto se nos está yendo de las manos, dijo por fin. Tenemos que hablar sobre nosotros. El corazón de ella se aceleró. Sintió un hueco en el estómago, las manos le sudaban, pero al mismo tiempo sabía que este momento iba a llegar. Era un martes aparentemente normal. De esos días que empiezan con un ambiente tranquilo en la oficina, como si nada fuera de lo común fuera a pasar. Julia llegó temprano, organizó su material, revisó unos reportes pendientes y se sumergió en el trabajo, tratando de mantenerse enfocada. Arthur no apareció en toda la mañana, lo cual era raro. En los últimos días, siempre encontraba alguna excusa para pasar por su oficina, aunque fuera por una tontería sobre la silla, el café o problemas con el servidor. Julia trató de no pensar demasiado en eso. Después de todo, los dos estaban ocupados y aunque se estaban acercando cada vez más, todavía existía el mundo real, el trabajo, las responsabilidades, las incertidumbres. La oficina estaba más silenciosa de lo habitual a esa hora. La mayoría de los compañeros había salido a una reunión fuera. Julia estaba sola en la sala de té, concentrada frente a la pantalla, escribiendo comandos para actualizar el sistema de seguridad, cuando notó la sombra de alguien en la puerta. Levantó la vista. Y en ese mismo instante sintió el corazón acelerarse de una manera extraña. Una mujer. Alta, delgada, sumamente elegante, con el cabello largo, lacio y oscuro, maquillaje impecable, tacones que parecían recién salidos de una vitrina de lujo. Su presencia llenaba el espacio como si fuera dueña de todo. La mujer cruzó los brazos, miró a Julia de pies a cabeza, con una expresión que combinaba arrogancia, desprecio y superioridad. Y entonces, sin ningún rodeo, dijo con una voz fría y afilada como navaja: ¿Qué crees que estás haciendo con mi esposo? El mundo de Julia se detuvo. Parpadeó varias veces sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo?, balbuceó, tratando de entender si eso era una broma, una trampa o un malentendido absurdo. La mujer dio 2 pasos hacia adentro, manteniendo la mirada fija y cargada de juicio. «Escuchaste bien», respondió con esa voz rebosante de soberbia, y sinceramente, esperaba más de él. «Jamás imaginé que se metería con, alguien como tú». Julia sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El aire desapareció de sus pulmones. «Esposo», repitió en shock. «¿Estás diciendo que Arthur está casado?» La mujer sonrió con amargura, cruzó los brazos y confirmó, sin parpadear: «Exactamente, mi esposo. Y antes de que te hagas más ilusiones, es mejor que pongas los pies en la tierra. Esto». Miró alrededor, señaló la sala y luego a Julia. «Esto no es más que una fantasía». Julia se puso pálida de inmediato. La garganta se le cerró, el pecho se hundió y una sensación extraña la invadió por completo. «No, eso no puede ser verdad», susurró casi sin voz. «No». La mujer dio un paso más, bajó un poco el rostro y la miró directo a los ojos. Con un tono más bajo pero aún más cortante agregó: «¿De verdad pensaste que una chica como tú tendría lugar en su mundo? Él tiene una vida de verdad. Una vida en la que esto no encaja». Lanzó otra mirada de desprecio, se dio la vuelta con los tacones golpeando el suelo con fuerza y simplemente se fue. La puerta se cerró. El silencio en la sala fue ensordecedor. Julia se quedó inmóvil, mirando al vacío, sin poder comprender si eso había sido real. El corazón le latía con fuerza, la cabeza le daba vueltas, las manos le temblaban. «No puede ser», susurró, llevándose las manos a la cabeza. Esto no tiene sentido. No puede ser». Poco a poco sintió los ojos llenarse de lágrimas. La respiración se volvió corta. Y sin darse cuenta empezaron a correrle lágrimas, una tras otra. El pecho le dolía tanto que sentía que iba a estallar. Soy
Soy una tonta, dijo apretando los ojos. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Las manos le temblaban mientras intentaba sin éxito volver a concentrarse en el trabajo. Pero no podía. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un martillo. ¿Mi esposo? ¿De verdad pensaste que una chica como tú tendría lugar en su mundo? El teléfono sonó, pero ni siquiera lo atendió. No podía. Lo único que lograba hacer era tratar de contener el llanto, y fracasar miserablemente. El tiempo pasó. No supo si fueron minutos o horas, hasta que escuchó pasos en el pasillo, y entonces, su voz. ¿Julia? Arthur entró en la sala sonriendo, acomodándose el saco con ese tono relajado de quien probablemente venía de una reunión exitosa. Pero la sonrisa desapareció en el mismo segundo en que vio su estado. Oye, ¿qué pasó? Preguntó acercándose rápidamente. ¿Estás bien? Julia se levantó de golpe, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, cruzó los brazos y lo miró fijamente. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en el cuello. Respóndeme algo, Arthur, dijo con la voz temblorosa, luchando por no llorar. ¿Tú estás casado? Él abrió los ojos de par en par al instante. ¿Qué? Preguntó totalmente sorprendido. ¿Cómo qué? Ella dio 2 pasos hacia adelante mirándolo directo a los ojos. No des vueltas, solo respóndeme. ¿Tú estás casado? Arthur levantó las manos como quien intenta apagar un incendio que empezó de la nada. No. Claro que no, respondió claramente confundido. Julia, estoy divorciado, entonces ¿por qué? La voz de ella se quebró, las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. ¿Por qué una mujer estuvo aquí y me dijo que tú eres su esposo? Arthur se llevó la mano al rostro, se pasó los dedos por el cabello y respiró hondo. Ah, no, dijo, negando con la cabeza. No puedo creer que ella haya hecho eso. ¿Ella? ¿Quién? Preguntó Julia, abrazándose a sí misma. Valentina. Respondió finalmente, mirándola serio. Mi exesposa. Ella parpadeó, abrazándose más fuerte, sintiendo que el pecho le dolía. ¿Exesposa? Sí, estamos oficialmente divorciados desde hace 3 meses, explicó, cruzando los brazos, ahora más serio. Julia, te lo juro, no estoy casado, y nunca te mentí. El problema es que ella simplemente no acepta que esto terminó, no lo asimila. Cree que haciendo este tipo de cosas, yo voy a volver. Julia negó con la cabeza, apartando la mirada. Las lágrimas le corrían sin poder evitarlo. Pero nunca me contaste eso. Nunca, dijo cerrando los ojos, respirando profundo. Tú sabías que yo necesitaba saberlo, y no me lo dijiste. Arthur se acercó, sujetando con cuidado sus brazos. Julia, te lo iba a contar, te lo juro, dijo con voz baja, llena de sinceridad. Solo no quería que nuestro inicio se manchara con mi pasado. Estaba esperando el momento adecuado. Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, la voz temblando. ¿Y cuál iba a ser ese momento adecuado, Arthur? ¿Después de que yo ya estuviera completamente enamorada? ¿Después de que ya fuera demasiado tarde? Él intentó sujetarle el rostro, pero Julia se apartó, dio 2 pasos atrás, negando con la cabeza. ¿Sabes? Realmente pensé que tal vez, respiró hondo, luchando contra el llanto, que tal vez tuvieras en mí algo más que solo una empleada. Arthur abrió los ojos, caminó hacia ella. Oye, no digas eso, respondió llevándose una mano al pecho. Julia, no tienes idea de lo que significas para mí. Pero ella negó, conteniendo las lágrimas. Yo pensé que podía confiar, que podía soñar, pero solo una empleada, y tú eres un CEO. Yo no sé si estoy preparada para esto. Respiró hondo, se limpió el rostro, tomó su bolso, y antes de que él pudiera detenerla, dijo con la voz entrecortada. Perdóname, pero yo necesito irme. Y sin esperar respuesta se dio la vuelta y salió apresurada, conteniendo el llanto, dejando a Arthur solo de pie, dolido, sin saber qué hacer, con una única certeza aplastándole el pecho. No podía, y no quería, perderla. Arthur estaba completamente destrozado. Sentado en la silla de presidencia, miraba a la nada. La cabeza le daba vueltas, el corazón le dolía, y una sensación sofocante le apretaba el pecho. Pasaba las manos por el cabello a cada momento, como si eso pudiera de alguna manera ayudarle a entender cómo todo se había salido de control tan rápido. ¿Cómo dejé que esto pasara?, murmuró, cerrando los ojos, respirando profundo. Julia no podía pensar en otra cosa que no fuera ella. La forma en que se fue, las lágrimas, las palabras duras que ella dijo, todo le daba vueltas en la cabeza sin parar. Solo soy una empleada, y tú un CEO. Esa frase lo estaba desgarrando por dentro.
Miró la laptop frente a él. El trabajo se acumulaba, pero simplemente no importaba. Nada importaba. Por primera vez en su vida, contratos, negocios, empresas, juntas, todo parecía pequeño, insignificante. Porque lo que realmente importaba era ella. Y había algo que tenía muy claro. No iba a dejarla ir. Al otro lado de la ciudad, Julia estaba encerrada en su departamento, tirada en el sofá, abrazada a un bote de helado, completamente sumergida en lágrimas, pensamientos confusos y dramas internos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! Murmuraba, limpiándose la nariz con la manga de la blusa, completamente desarreglada, el cabello recogido de cualquier forma, la cobija hasta el cuello. Camila, su mejor amiga, estaba sentada en la poltrona con las piernas cruzadas, sujetando una bolsita de palomitas y mirándola como quien observa un documental de tragedia romántica. Amiga, empezó dejando las palomitas a un lado. ¿Puedo ser muy sincera? Julia la miró entre sollozos. ¿Puedes? Bien. Entonces ahí va, respiró hondo. Estás haciendo un drama. Julia abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué? Exactamente, respondió levantándose del sillón y caminando de un lado a otro. Estás ahí, toda tirada, ahogándote en helado, llorando como personaje de telenovela. ¿Por qué? Porque un CEO millonario, guapo, maravilloso, que huele delicioso, encantador y absolutamente enamorado. No te contó que tenía una ex loca que no acepta que su matrimonio se terminó. Pero Camila, intentó decir. Pero nada, interrumpió, cruzándose de brazos. Amiga, despierta. Él no te mintió sobre quién es. Solo no te contó que tiene una ex desquiciada. ¿Y entre nosotras, quién no ha tenido un ex problema en la vida? Julia respiró hondo, abrazó la cobija contra el pecho y respondió bajito. Pero es que yo me siento tan chiquita al lado de él. Mírame, y míralo a él. Yo solo soy una técnica de sistemas, y él es... Ah, no, levantó el dedo interrumpiéndola. No vas a empezar con ese cuento de solo soy una empleada. Eso no te lo permito. Camila se sentó junto a ella en el sillón, le sostuvo la cara con las dos manos y le habló bien despacio, como explicándole a una niña. Julia, tú no eres solo una empleada. Eres una mujer increíble, inteligente, brillante. Tú salvaste su empresa, salvaste millones, billones. ¿De verdad crees que él te ve como solo una empleada? Julia se quedó en silencio. Camila entrecerró los ojos, levantó una ceja y remató. Y entre nos, ¿has visto cómo te mira? Porque si esa mirada no es amor, entonces yo ya no sé qué es. Julia bajó la cabeza, apretó el bote de helado contra el pecho, respiró profundo y susurró. Yo. No sé, Cami, solo tengo miedo. Miedo de salir lastimada, miedo de ilusionarme. Camila le tomó las manos y respondió con ese tono ligero y divertido que solo ella sabía usar. ¿Y quién no, amiga? ¿Quién no ha tenido miedo de amar? Pero la pregunta que te tienes que hacer no es esa. Es, ¿quieres o no quieres arriesgarte a vivir algo que puede ser lo más increíble de tu vida? Julia se quedó en silencio. El corazón le latía fuerte, la cabeza le daba vueltas. Pero en el fondo, una parte de ella sabía que Camila tenía razón. Mientras tanto, Arturo estaba en su oficina, caminando de un lado a otro como león enjaulado. Tomó el celular, abrió la lista de contactos, miró su nombre y decidió no llamar. No, así no va a funcionar, dijo dejando el celular sobre el escritorio. Ella necesita verme, necesita escucharme, necesita saber. Sin pensarlo dos veces, tomó el saco, las llaves y salió decidido. Iba a ir con ella. En el departamento, Camila estaba justo en medio de un discurso ultra motivacional cuando sonó el timbre. ¿Y ahora quién será?, preguntó Julia, limpiándose rápido la cara, acomodándose el cabello sin siquiera levantarse del sillón. Camila fue a la puerta, miró por la mirilla y, abrió los ojos como platos. Amiga, prepárate el corazón. ¿Quién es?, preguntó levantándose ya sospechando. ¿Quién crees?, respondió Camila abriendo la puerta con una sonrisa traviesa. El CEO más guapo de este país. Arturo estaba ahí, de pie, impecable como siempre, pero con una expresión diferente, vulnerable, decidido. Buenas noches, Camila, saludó con cortesía. Yo necesito hablar con Julia. Camila lo miró, luego miró a Julia, que estaba paralizada en medio de la sala, abrazando la cobija como si fuera un escudo. Bueno. Camila sonrió, tomó su bolso. Yo creo que... no sé. Voy a salir, un chocolate, un pan, lo que sea. Ya regreso. Y salió prácticamente huyendo, aguantándose la risa. Arturo entró, cerró la puerta, respiró hondo y se quedó mirándola. Por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, hasta que por fin, él rompió el silencio. Julia,
dijo con la voz baja, ronca, apretando las manos. No acepto perderte. Ella apretó la cobija contra el pecho, sintiendo las lágrimas queriendo volver, y respondió casi en un susurro. Arturo, ¿yo? Yo no sé. Él dio 2 pasos, quedó justo frente a ella, le tomó las manos y le habló, mirándola directo a los ojos, con toda la sinceridad del mundo. Sé que me equivoqué. Sé que debí contarte sobre Valentina antes, y no tengo ninguna excusa para eso. Solo que estaba tan feliz viviendo esto contigo que quise ignorar el hecho de que mi pasado podía arruinar todo. Respiró hondo, le apretó aún más las manos. Pero hay algo que necesito que sepas, dijo con los ojos brillando. Tú no eres, ni nunca has sido, solo una empleada. Julia, eres la mujer más increíble que he conocido. Inteligente, fuerte, valiente. No tienes idea de cuánto me inspiras. Ella parpadeó, sintiendo las lágrimas caer, pero esta vez no eran solo de tristeza. Arturo soltó una de sus manos, metió la otra al bolsillo, sacó un pequeño sobre y se lo entregó. Esto de aquí, dijo, abriendo el sobre y mostrando los documentos, es mi divorcio, oficial, legalizado, firmado. No estoy casado, y no tengo absolutamente nada, más que a ti, si tú me lo permites. Ella miró los papeles, luego a él, y otra vez los papeles. Y antes de que pudiera decir algo, Arthur tomó su rostro con ambas manos y añadió, Julia, te elijo a ti. Te elijo a ti, solo a ti. No sé cómo, ni cuándo, ni por qué, pero entraste en mi vida y lo cambiaste todo. Y, sinceramente, ya no quiero ni un solo día sin ti. Ella cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer. Arthur, susurró con la voz entrecortada, yo tampoco quiero. Él sonrió, la atrajo hacia sí y antes de que ella pudiera decir otra palabra, la besó. Un beso profundo, lleno de amor, de deseo, de alivio, de todo lo que habían guardado dentro los últimos días. Cuando se separaron, ella rió, aún llorando, sujetando su rostro. Estás completamente loco, dijo, sonriendo. Él le acarició el rostro con el pulgar, secándole las lágrimas, y respondió también sonriendo. Loco, por ti. Y en ese momento todo tuvo sentido. Sabían que aún les esperaban desafíos, que allá afuera el mundo seguiría opinando, juzgando, criticando, pero entre ellos había una sola certeza: se habían elegido, y juntos eran imparables. Ya habían pasado algunos días desde que Arthur tocó la puerta del departamento de Julia y, con ese discurso tan emotivo, volvió a poner su mundo de cabeza, otra vez. Desde ese momento, parecía que todo el universo había cambiado. El mundo, que antes estaba lleno de dudas, miedos e inseguridades, ahora estaba lleno de sonrisas tontas, miradas llenas de amor y esa linda sensación de saber que, sí, estaban juntos de verdad. Claro, el chisme dentro de la empresa se esparció más rápido que el Wi-Fi gratuito. Bastaba con que entraran al edificio para que todos, discretamente o no tanto, se pusieran a observar, unos fingiendo ver su celular, otros moviendo papeles que no existían y hasta quien tropezaba con su propia sombra por querer disimular la curiosidad. Pero la verdad era que nadie se atrevía a decir nada directamente. Después de todo, ¿quién se animaría a preguntarle al CEO de la empresa si estaba saliendo con la técnica de ti? El ambiente en la empresa se sentía diferente, más ligero, más divertido. Especialmente porque, cada vez que Julia pasaba, Arthur inventaba excusas completamente absurdas para cruzarse con ella en el pasillo. Solo venía a revisar si la impresora está funcionando, decía con esa sonrisa disimulada. Julia, con los brazos cruzados, respondía, ¿la impresora? ¿La que está del otro lado del edificio, lejos de tu oficina? Exactamente, confirmaba él, guiñando un ojo. Muy importante, cuestión de seguridad. Era evidente. Todos lo veían. Todos lo sabían, y más aún, todos estaban de su lado. Ese viernes, sin embargo, el ambiente estaba más agitado de lo habitual. Era el día de la presentación de los resultados del semestre, y si había alguien que merecía el crédito por esos números espectaculares, esa persona era Julia. Gracias a las mejoras que hizo en la seguridad del sistema y a la negociación millonaria que ayudó a cerrar en Alemania, la empresa no solo rompió récords, sino que creció mucho más de lo previsto. Arthur, como siempre, estaba en el escenario del auditorio, elegante, seguro, pasando diapositivas con gráficos que solo subían. Julia, sentada en la primera fila, miraba todo con una mezcla de orgullo, nervios y esa sensación extraña de estar en el centro de todo. Pero tratando de no llamar la atención. Porque bueno, con Arthur eso era prácticamente imposible. Entonces, compañeros, dijo él con el control de las diapositivas en la mano, caminando de un lado al otro.
Como pueden ver, logramos el mejor resultado en la historia de Sanchez Group. Esto no es mérito solo mío, ni de la directiva. Es mérito de cada uno de ustedes, que se entrega, que se esfuerza, que da lo mejor de sí todos los días. Todos empezaron a aplaudir, sonriendo, mirándose unos a otros con ese orgullo de formar parte de algo importante. Arthur hizo una señal pidiendo silencio y respiró profundo. Pero, dijo, deteniéndose al centro del escenario, antes de seguir, hay algo que es mucho, pero mucho más importante que necesito hacer. Todos se miraron confundidos, hasta los directores en la mesa de apoyo fruncieron el ceño. Julia, en su asiento, abrió los ojos sorprendida. Se enderezó, sintiendo cómo el corazón comenzaba a latir más fuerte. Algo estaba pasando. Arthur guardó el control de las diapositivas en el bolsillo, se acomodó el saco, la miró directamente y con esa sonrisa que ella conocía tan bien dijo: «Julia, ven aquí, por favor». El impacto fue inmediato. La gente empezó a mirarla, algunos aguantando la risa, otros con los ojos bien abiertos, y unos cuantos levantando el celular discretamente, como quien solo revisa una notificación, pero claramente ya estaban grabando. «¡Ay, no!», murmuró, apretando su bolsa contra el regazo. «No, no, no». Camila a su lado prácticamente la empujó para que se levantara. «Ándale, vamos, levántate», susurró conteniendo la risa. Temblando, con las piernas como de gelatina, Julia se levantó, subió los 2 escalones hasta el escenario y se quedó ahí en medio, completamente perdida. Arthur tomó sus manos, respiró hondo y mirándola directo a los ojos, y de paso a todo el auditorio, comenzó: «Julia, cuando entraste aquí pensé que solo eras la técnica de ti más distraída y graciosa que había visto en mi vida». La gente rió. Incluso Julia rió, aunque estaba completamente roja. «Pero poco a poco me demostraste que eras mucho más que eso. Me enseñaste que eres inteligente, brillante, valiente, y que de alguna forma que nunca voy a entender, pusiste mi mundo de cabeza». El corazón de ella latía con fuerza, las manos le temblaban. Y sí, ya sentía los ojos llenos de lágrimas. Arthur respiró hondo, metió la mano al bolsillo, y cuando se arrodilló ahí, en medio del escenario, todo el auditorio explotó en gritos, aplausos y suspiros. «No, no va a hacer eso». Se oyó a alguien susurrar. «Sí va, mira», respondió otro. Él sostuvo una cajita pequeña, la abrió, y ahí estaba. Un anillo. Simple, elegante, perfecto. Arthur sonrió, tomó su mano, la miró directo a los ojos y dijo, sin tartamudear, sin dudar, con la voz llena de amor: «Julia, ¿te quieres casar conmigo?». Por 2 segundos ella se quedó en shock, completamente congelada. La mente en blanco, el corazón en pausa, el planeta entero parecía haberse detenido. Hasta que, medio sin voz, medio sin aire, respondió, llevándose las manos al rostro, riendo, llorando, todo al mismo tiempo. «Sí, loco, claro que sí». El auditorio se vino abajo. Aplausos, silbidos, gritos. Todo el mundo de pie, aplaudiendo, algunos grabando, otros brincando, otros simplemente cubriéndose el rostro, impactados por la escena más inesperada en la historia de la empresa. Arthur se levantó, le puso el anillo en el dedo, tomó su rostro entre las manos y la besó ahí mismo, en el escenario frente a todos. El beso fue intenso, lleno de amor, lleno de todo lo que sentían, y lleno de promesas de un futuro que en ese momento parecía simplemente perfecto. Cuando se separaron, él tomó el micrófono y sonriendo miró a todos y bromeó: «Bueno, ahora sí podemos continuar con la presentación». El auditorio explotó en risas, más aplausos, más gritos. Y ese día no solo fue el día de la mayor presentación de resultados en la historia de Sanchez Group. Fue el día en que todos ahí tuvieron la certeza de que el amor, sí, deja ganancias. El gran día finalmente había llegado. El sol brillaba alto, el cielo estaba increíblemente azul y de alguna forma hasta los pájaros parecían cantar más alegres en ese sábado especial en la Ciudad de México. El lugar elegido era perfecto. Un jardín enorme, rodeado de árboles, flores y con una decoración que parecía salida de una película. Pétalos blancos en el camino, sillas alineadas, un arco de flores en el altar y una música suave llenando el ambiente con esa energía que solo los días más felices de la vida tienen. Los invitados empezaron a llegar, todos elegantemente vestidos, comentando, sonriendo y, claro, ansiosos por ver la escena que, hasta hace poco, nadie imaginaba que sucedería. Porque, seamos sinceros, ¿quién al principio imaginaba que esa chica de ti, divertida, distraída e increíblemente brillante, y el CEO más codiciado del país, Arthur Sánchez, estarían ahí, listos para decirse sí el uno al otro? Pero la vida
La vida adora sorprender. En la parte de atrás, en el camerino, Julia respiraba hondo mientras Camila ajustaba el velo, acomodaba algunos mechones sueltos del cabello y, claro, hacía bromas todo el tiempo. Amiga, si te tropiezas, te juro que corro y digo que todo fue parte de la coreografía, comentó conteniendo la risa. Julia apretó el ramo, rió nerviosa y respondió: estoy rezando para no tropezar, pero, sinceramente, si pasa, solo será otro capítulo en nuestra historia. Cierto, rió Camila. Y seamos honestas, él te ama tanto que si ruedas hasta el altar igual te va a decir que sí. Julia negó con la cabeza riendo y respiró profundo. Ay, Camila, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Su amiga la tomó por los hombros, la miró a los ojos y respondió con esa sonrisa llena de cariño. Llegaste aquí porque eres increíble, porque te lo mereces, y porque contra todas las probabilidades encontraste a alguien que te ama exactamente tal como eres. Julia sonrió, emocionada, sintiendo que los ojos ya se le llenaban de lágrimas. Pero antes de que pudiera responder, escucharon que la música comenzaba. «Es ahora», dijo Camila, tomando el ramo y entregándoselo. «Vamos, mi amor, hacia tu final feliz». Arturo estaba en el altar, rodeado de amigos, familia y empleados de la empresa, acomodándose la corbata, con esa sonrisa boba en el rostro que ya ni siquiera intentaba esconder. Por más que estuviera acostumbrado a dirigir juntas enormes, hablar en público y tomar decisiones multimillonarias, en ese momento estaba más nervioso que en cualquier reunión de su vida. «Respira, respira», susurró para sí mismo, metiendo las manos en los bolsillos. «Ella viene, ella viene». Y entonces, la música cambió. Las puertas se abrieron, y ahí estaba ella. Julia, hermosa, radiante, caminando con una sonrisa nerviosa, los ojos brillando y apretando el ramo con tanta fuerza que parecía que iba a deshacer las flores. Los invitados se pusieron de pie, algunos suspiraron, otros ya tenían los pañuelos en las manos. Cuando Arturo la vio, simplemente dejó de respirar por unos segundos. «¡Wow!», susurró completamente embobado. «Está perfecta». Julia empezó a caminar, y claro, al tercer paso el tacón se atoró en la alfombra. ¡Ay!, se tambaleó. Por suerte o por destino, Arturo fue rápido. Bajó 2 escalones, la sujetó de la cintura y evitó que cayera. Y con esa sonrisa pícara le susurró: «¿Otra vez queriéndote caer en mis brazos?». Todo el jardín estalló en carcajadas. Julia, conteniendo la risa y el nervio, le respondió mientras se acomodaba el velo: «Creo que ya es costumbre. Tú te convertiste en mi punto de equilibrio». Él tomó su mano, la condujo hasta el altar y, mientras caminaban, se miraban como si no existiera nada más en el mundo. Ahí, solo estaban ellos dos. El oficiante empezó con sus palabras, hablando sobre el amor, la compañía y cómo la vida está llena de sorpresas, de encuentros inesperados y de vuelos turbulentos que lo cambian todo, hasta que llegó el momento de los votos. Arturo tomó el micrófono, la miró a los ojos y respiró profundo. «Julia, podría empezar diciendo que tú cambiaste mi vida, y la verdad, eso se queda corto», dijo, apretando su mano, «porque tú no solo la cambiaste. Tú revolucionaste todo mi mundo». Sonrió, miró a todos y luego agregó: «Todo comenzó con una turbulencia, y tú agarrándote de donde no debías», dijo, haciendo que todos soltaran la carcajada. Julia se tapó la cara con la mano, muerta de risa y completamente apenada. Arturo le apretó la mano y continuó: «Desde ese día, soy tuyo. De cuerpo, alma, corazón, todo. Y quiero serlo, todos los días de mi vida. En la alegría, en la tristeza, en las caídas, en las turbulencias, y en las conexiones de Wi-Fi que tú misma tumbes a propósito solo para verme». Todo el jardín aplaudió, algunos reían, otros lloraban, todos completamente conmovidos. Julia respiró hondo, tomó el micrófono, lo miró y respondió con la voz temblorosa, pero llena de amor: «Arturo, tú entraste en mi vida como quien se mete a un sistema, despacito, sin pedir permiso, y cuando me di cuenta ya habías hackeado todo mi corazón». Él rió, negando con la cabeza y sujetando sus manos aún más fuerte. «Tú me enseñaste que amar no es cuestión de perfección, ni de tener todo planeado. Es tropezar, reírse, levantarse y elegir. Elegir estar juntos, todos los días, siempre». El oficiante sonrió, tomó las alianzas y preguntó: «Arturo, ¿aceptas a Julia como tu esposa para amarla, respetarla, protegerla y ser su compañero en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en primera clase o en turbulencia, hasta que la vida los llene de nietecitos corriendo por el jardín?» Arturo sujetó su mano, la miró a los ojos y respondió sin dudar: «Con toda mi alma. Sí, acepto».
El oficiante se volvió hacia ella. Julia, ¿aceptas a Arturo como tu esposo para amarlo, respetarlo, cuidarlo, jalarle las orejas cuando se le olvide descansar y reírse de las caídas, sean literales o de la vida, hasta que estén bien viejitos contándole esta historia a los bisnietos? Ella respiró hondo, le apretó la mano y respondió, sonriendo emocionada. Sí, 1000 veces sí. Entonces, dijo el oficiante sonriendo, puedes besar a la novia. Arturo sujetó su rostro con ambas manos y la besó. Un beso lleno de amor, de promesas, de todo lo que habían vivido hasta ese momento y de todo lo que estaba por venir. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo, lanzando pétalos, riendo. Algunos lloraban, otros grababan cada segundo, como si quisieran guardar ese momento para siempre. Cuando se separaron, Arturo le tomó la mano, la levantó y anunció, sonriendo. Bueno, gente, ahora sí, estamos oficialmente offline. Solo nosotros dos. El jardín entero estalló en carcajadas y aplausos. Y así, del vuelo al altar, entre tropiezos, turbulencias, bromas internas, declaraciones y mucho amor. Empezaron juntos el vuelo más increíble de todos, la vida en pareja. ¿Qué te pareció la historia de Julia y Arthur? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y aprovecha para ver más historias emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.